temprano de lo que sucedió o lo que está sucediendo en realidad, porque bueno, restan, no sé si ya están los resultados finales de cómo va a quedar el Senado y la Cámara de Representantes y las distintas mociones que se votaron en Estados Unidos respecto a algunos derechos civiles. Pero se hizo un tiempito y se acercó hasta la radio el analista político, analista internacional Juanpi Julier, que bueno, ella es amigo de la casa. Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Por favor, bueno, intentamos seguirlo como pudimos nosotros en transmisiones que nos gustaban más o menos, pero vos tenés una mirada un poco más cercana porque vas siguiendo el día a día internacional y porque también, bueno, me comentabas fuera de aire que estuviste escuchando analistas propiamente estadounidenses. Sí, me gusta por ahí seguirlos a ellos que tienen obviamente una mirada, si bien más subjetiva, por supuesto uno mientras más cerca está de un fenómeno más riesgo tiene de sesgo, manejan otro tipo de análisis ya conscientes de cierta agenda doméstica que por ahí se nos escapa a nosotros. Nosotros conocemos mucho la agenda internacional de Estados Unidos, pero no hay que olvidarse que en las elecciones internas, en las elecciones de ellos, lo que importa es la agenda interna. Y pasa al revés, en Estados Unidos se da un fenómeno como que la agenda internacional le empieza a importar o quizás permeabiliza en la agenda doméstica de ellos, pero quizás fuera un año electoral es algo que el ciudadano promedio ni mira. Claro. O sea, si uno hace un paneo, algo que decía, por ejemplo, uno de los analistas que miraba, si uno hace un paneo de qué impacto tuvo realmente, por ejemplo, el conflicto en Gaza, en las elecciones ha sido nulo. ¿Por qué? Porque estaban haciendo una especie de ping-pong de los temas que más importaban en estas elecciones o que a boca de urna en las encuestas los ciudadanos decían que eran sus razones para ir a votar, y los que aparecían primariamente eran o la economía o la propia democracia y el sistema, el tema del aborto, temas que son de agenda absolutamente doméstica. No había prácticamente nada internacional ahí. Entonces esto es por ahí algo que a nosotros se nos escapa cuando hacemos los análisis, obviamente por un lado porque lo que vemos es siempre la agenda internacional, pero además porque también estamos pensando un poco en lo que pasa con Argentina, claro, y el resto del mundo a partir de ahora. Sí, bastante ansiedad se generó. Están Scioli subiendo una foto con Trump saludándolo, Milei subiéndose a esa victoria también. Lo cierto es que, bueno, como decís, ellos discuten sus cosas y después ven si te dan bola o no. Sí, la agenda con Argentina va a cambiar poco y nada. Yo siempre remarco que actualmente el presupuesto que le asigna a Estados Unidos militarmente a toda Latinoamérica es el 1% del total. O sea, esa es la importancia que tiene la región hoy para Estados Unidos. ¿Quiénes son? Exactamente. Entonces, la verdad es que hoy seguramente el gobierno de Javier Milei va a festejar por afinidad ideológica. Trump tiene algo que ha demostrado, al menos mientras fue presidente en el periodo anterior, que más allá de su ideología es bastante pragmático. Un tipo que tiene fotos hasta Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, que no se juntó nunca con nadie. Entonces me parece que por ahí es un poco esta anécdota. Se me viene a la cabeza una frase de Moria Kazan que no quiero decir al aire, pero que se están todos queriendo colgar de sí, eso. Sí, dígala. No. Y ya los 80 años debe tener algunas tetas de Donald Trump, no pasa nada, se puede decir. Así que bueno, es un poco eso, que en realidad todos tienen para salir. Para mí, bueno, esto ya entrando un poco en el nivel personal, lo que sí me preocupa un poco del triunfo de Trump son las agendas que tienen que ver con lo climático y con los derechos que se dicen de cuarta generación. Bien. Fuera de eso, no veo que vaya a haber muchas diferencias y por el contrario, quizás hay más chance de que se solucionen los conflictos en Ucrania y en Gaza con Trump que sin Trump. Claro. Entonces, en ese sentido, es como que uno hace un balance final. Y era como les decía yo recién en el corte, o sea, uno todo esto lo mira afuera, es como la Champions, o sea, vos lo mirás, lo disfrutás, pero no cantás los goles. Entonces, pero, es como que... pero además son los reyes del entretenimiento y si hacen las elecciones a ese modo también, que uno le genere y tienen este adicción. Sistema que para nosotros es muy extraño, votan en martes, tienen colegio electoral, tienen sistema de distrito único uninominal, es decir, que quien gana por un voto se lleva todos los electores del Estado, no importa... no hay una proporcionalidad, digamos, en ese sentido. Entonces tienen unas particularidades que la verdad son muy interesantes y hacen que mucha gente ayer haya estado pendiente altas horas. De esto hasta altas horas. Eso es
es un show más. Juanpi, hablabas de... Hoy lo debatíamos un poco con Guille, de que después hay que ver de todo lo que dijo o prometió qué es lo que hace. Pasa con un montón de candidatos. Supongo que eso habrá que ver cómo transcurre en el proceso del mandato, básicamente, de Donald Trump. Pero me quería detener con algo que dijiste de la influencia de la economía al momento de ir a votar. Y te agrego dos cosas más. Nosotros decíamos pérdida de tiempo en esto de él, si el candidato era Biden o si era Kamala. ¿Cómo lo ves a eso? Y también cómo el factor del discurso de Trump, cómo fue pregnando y la violencia que tuvo, sobre todo desde su atentado a la elección de ayer. Lo voy a separar a esto en algo que yo ya vengo separando, pero en todo el mundo occidental, no solo en Estados Unidos. Te voy a separar por un lado el tema de Biden y Harris, de la parte interna demócrata, de la economía. ¿Por qué? Hay un gran divorcio, y esto pasa en todos los partidos tradicionales de Occidente, entre aquellas cuestiones que son muy importantes para cualquier país, la democracia, los partidos, la justicia, pero que al ciudadano a pie no le importa, porque está viendo otra cosa que ya voy a llegar ahí. Entonces, intrapartidariamente a lo que es el sistema de partido, a estas cuestiones que son filosóficamente valiosas para cualquier país, le hizo muy bien a Estados Unidos dejar de lado a Biden y cambiar a Harris, al Partido Demócrata especialmente, mostrando quizás una flexibilidad que antes no existía en el sistema, porque esta elección tuvo dos particularidades que se dan por primera vez. La primera, que no es el presidente en ejercicio el que va por la fórmula del partido, sí. Y la segunda, que no es que Trump se había presentado, perdió y se vuelve a presentar. O sea, son dos cosas que se presentaron por primera vez. Volviendo al otro, ¿por qué te decía que te lo separo? ¿Qué mira la gente cuando te dice me importa la economía? Y esto es un fenómeno también mundial respecto de la gente que quizás hoy no está en las mejores condiciones, que tiene un montón de carencias, o que tampoco está mal, pero que ve que su estilo de vida merma. Por ejemplo, en Europa, después de la guerra, la gente ha tenido que elegir entre sostener su estilo de vida y no ahorrar, o seguir ahorrando pero bajar el nivel de vida. Entonces, esa gente no está mal, porque nadie la va a compadecer en el sentido de que tiene una buena vida, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que su nivel de vida bajó. Entonces, esa disconformidad, hoy los partidos tradicionales no la canalizan. No están en ese debate, no tienen conexión con la calle, por decirlo mal y pronto, y candidatos como Trump, como Milei acá en Argentina, como Marine Le Pen en Francia, o Giorgia Meloni en Italia, o Bukele en El Salvador, son los que tienen esta conexión con la gente, que te dicen yo te veo, yo sé que este sistema a vos no te favorece, mirá cómo estás, perdiste el empleo, tenés millones de problemas, tenemos 650 millones de años lo mismo, y siempre es exactamente la misma respuesta, que en realidad esto es una falacia obviamente, pero es la forma en que lo interpelan. Quizás en países como Argentina es un poco más empáticamente comprensible, porque hay que ponerse la mano en el corazón, y esto es una culpa que los partidos tradicionales de Argentina no hacen. Desde la democracia hasta ahora no se solucionó un problema del país. Seguimos con exactamente lo mismo, desde que volvió la democracia en el 83. Sí. Entonces, toda esta cuestión la gente a qué la asocia, a un antisistema. Va por ese lado claramente, que es lo que interpela. Curiosamente, esta gente es interpelada en ese sentido por fuerzas de derecha que después no van a gobernar a su favor, porque van a tomar medidas y políticas públicas que tienen que ver con otros sectores. Pero el progresismo falla en hacer esta interpelación. Sí. Entonces el voto de estos sectores va hacia allá. Y esto es una cuestión de un mea culpa faltante justamente en las fuerzas progresistas. Repito, esto se da en todo Occidente hoy en día y tiene que ver justamente con que los sistemas políticos de Occidente tienen una gran deuda de reforma para volver a conectar con el ciudadano a pie. Sí, que es el trabajador, que es el asalariado. Exactamente, con quien vive el día a día de su esfuerzo y percibe que ese esfuerzo ya no le rinde lo mismo que antes, o que directamente no le rinde para nada. Y en contraposición ve como enemigo a esos sectores minoritarios que por ahí se les amplió algún tipo de derecho. Después ahí hay una construcción peligrosa justamente, y me agarro de la palabra enemigo, y esto es lo que yo veo mal del tipo de liderazgo como Trump o el de Milei, que es justamente el de trabajar sobre el resentimiento. ¿Por qué? ¿Qué hacen este tipo de líderes? Construyen esta lógica de enemistad que no debería existir, porque nadie es enemigo de otro ciudadano dentro de su propia tierra, y no debería serlo en el mundo tampoco, pero a veces lo es. A partir de este resentimiento en el que el ejercicio, ¿cuál es? Te señala, mirá, aquel tiene todo fácil y vos tenés que romperte, ya sabes qué, para tener tus cosas. Y se trabaja sobre la base de este resentimiento,
en el apoyo justamente a la destrucción de todo este aparato estatal que muchas veces ha beneficiado a esta gente que hoy quizás no funciona bien, pero que la solución no es quitarlo, es arreglarlo. Pero después de tantos años de mal funcionamiento, la gente está de acuerdo en que no exista más. Claro. Esta cuestión. Y lo basan en este resentimiento. ¿Por qué? Porque el discurso político se basa en la manipulación de emociones. No hay una racionalidad. Agarren cualquier discurso de cualquier candidato, aplíquenle lógica, 1 minuto nomás, y van a encontrar 7 millones de contradicciones. Claro, porque ese enemigo que supuestamente tiene la vida más fácil no es el multimillonario, sino que es el qué sé yo, los inmigrantes. El que entró por Claro, los el migrantes, voto latino. Los inmigrantes, el inmigrante es el principal votante de Trump porque percibe que si lo benefician a otros es injusto porque ellos se tuvieron que esforzar para ser hoy ciudadanos legales de Estados Unidos. Claro, pero sin No embargo tiene le cierran sentido. las puertas a los que vienen atrás de ellos, Exactamente. aún con políticas que pueden deportarlos a ellos mismos. Y que a ellos no les influyen en nada, porque en realidad el problema acá es en la percepción que se ha generado de que beneficiar a otros migrantes los perjudica a ellos. Ahora, vos hablas con un estadounidense que vota al Partido Republicano, y te habla también en contra de esos propios migrantes que están viviendo hoy ahí. Dice, bueno, el gobierno de Biden tuvo una política migratoria muy laxa, entra cualquiera al país y esto trae problemas. Se suma también a ese discurso. Sí, es todo de parte de la misma construcción que se realiza, en donde justamente esto lo analiza muy bien un politólogo brasileño, cuyo nombre no recuerdo, le pido perdón en este momento públicamente, porque voy a decir a lo que dice él, no es mío esto, que habla de cierta percepción de clase que se genera, o peligro de clase le llama, creo que es el concepto, en el que habla de cómo ciertas clases sociales ven en el ascenso de otras un peligro para su propio estatus. Claro. Y esto es lo que pasa con los inmigrantes. Sin llegar a la parte que también esto es cierto, se ha agitado mucho los miedos por parte de la inseguridad, siempre al inmigrante se le achaca... Están comiendo los gatos. Sí, pero también eso, problemas de delito, etcétera, que estadísticamente también cae, porque si uno revisa estadísticas de seguridad de Estados Unidos, de estados que reciben grandes cantidades de inmigrantes versus estados que no reciben ninguna, como por ejemplo los del centro norte, están parejos. Por lo cual quiere decir que de primera no es el factor dominante que haya inmigración para que haya inseguridad. Hay otro factor que lo está desencadenando. Claro. Entonces vuelvo ahí al tema de la lógica. Este análisis de lógico, de científico, que uno dice, bueno, a ver, yo tengo que aislar un factor para determinar la causa. No se hace. Hoy el discurso político se basa en manejar emociones. Si vos llegás a aplicarle a cualquier discurso hoy esta cientificidad de querer aislar un factor para determinar la causa... No escuchás ninguno, claro, porque se te caen todos directamente. Sí. Bueno, por eso te mencionaba el atentado, el uso que se hizo post-atentado también, contra Trump. Este tema, perdón, me olvidé de responder. Me pareció un punto clave en la campaña. Todas estas cuestiones obviamente favorecen a la agitación de este anclaje emocional que se busca hoy activar en el votante. Fíjense que es muy particular de nuestra época que esto vino a reemplazar lo que otrora era el liderazgo carismático, o sea, los líderes que arrastraban por su carisma, por sus propuestas, que captaban una enorme parte de la población, y que hoy eso no existe más, porque en realidad hoy, si vos haces un análisis moral o ético de los candidatos, probablemente no pase ninguno. Entonces ahí no tenés un seguimiento por la persona, sino tenés un seguimiento a pesar de, que es el caso de Bolsonaro. Bolsonaro, ¿cuántas personas de etnia afroamericana lo votaron? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas personas del colectivo LGBTI más? O sea que claramente Bolsonaro tuvo discurso en contra de ellos durante todo su mandato. Y sin embargo lo siguen apoyando, porque es a pesar de eso. No tiene que ver con una cuestión, sino tiene que ver con... el hecho de ver afuera de Bolsonaro una amenaza más grande que la misma política del expresidente brasileño. Y ves en la figura de Donald Trump, bueno, tuvo una campaña bastante violenta con un montón de discursos, voy a tener mis primeros meses como un dictador, voy a derogar tantas leyes, voy a tener tal política migratoria, favoreció para que aparezcan otras expresiones en contra del aborto en varios estados. Biden tampoco pudo legislar sobre el aborto, sobre ese fallo. ¿Ves dentro del Partido Republicano expresiones que puedan hacer efectivas esas promesas de campaña, o decir, se va a moderar un poco?
En realidad lo que veo yo de este Trump parte 2 es que no, que va a tener inclusive las estructuras estatales mucho más favorables a una verticalidad de la autoridad prácticamente absoluta. Primero porque dentro del Partido Republicano se removió cualquier agente o persona o funcionario que esté en desacuerdo con Trump. Prácticamente el Partido Republicano... No, de hecho muchos fueron Trump. a parar al Partido Demócrata. Por eso. Que se transformó en una bolsa de... Además de eso, en esta ocasión Trump va a tener otra ventaja, que es la posibilidad, a partir de justamente de este apoyo republicano y de tener las dos cámaras con mayoría, de remover todos los intermedios de carrera o burocráticos que existen en el Estado de Estados Unidos, que muchas veces son una traba porque son funcionarios técnicos que no están mirando la coyuntura política, sino que deciden en base a criterios racionales, científicos, que han sido una traba para el gobierno anterior y que este gobierno no los va a tener. Así que yo me esperaría, ¿sí?, un Trump bastante más potente, por decirlo mal y pronto. Similitudes en eso de eliminar políticos de carrera para poner gente afín. Te voy a interrumpir un segundo, así despedimos. Hablando sobre las elecciones en Estados Unidos, está Juan Pillulier, analista político internacional, que ya ha venido varias veces, pero hoy con esta cuestión, y nos quedamos en el tema de la posible verticalidad que tenga a favor Trump con esta, podemos decir, una limpieza ideológica en las bases del Partido Republicano, que puede hacer que las decisiones que se tomen en materia, por ejemplo, en relaciones exteriores, sean directamente una posición ideológica del gobierno y no quizás con posicionamientos históricos del país, como hemos podido ver. No sé si tiene alguna similitud con lo que sucede en el último tiempo en Cancillería acá. Tenemos siempre esa tendencia a comparar. Voy a abrir una ventana ahí. Bien. No es lo mismo la institucionalidad débil que tienen los estados latinoamericanos, entre ellos Excelente. Argentina, que la de Estados Unidos. O sea, que Trump remueva trabas no quiere decir que va a tener vía libre. Claro. O sea, Estados Unidos tiene todavía, a pesar de todo, un sistema dentro del cual las decisiones siguen estando muy repartidas a nivel ejecutivo, sin ir más lejos. Por ejemplo, en el área de defensa y en el área de seguridad nacional sigue teniendo gran peso el Pentágono. Claro. Y en esto, si bien el Ejecutivo designa a su representante ahí, hay un montón de cuestiones que sigue decidiendo la plana mayor del ejército. Entonces, eso ahí, que si Trump se le ocurre un día decir voy a apretar este botón y voy a tener una bomba atómica, no va a suceder. ¿Por qué? Porque tienen que pasar por un montón de filtros. No, pero también sí, la mala comparación que se hace también con la Argentina en términos de, bueno, el Estado nacional y los gobernadores o las provincias, bueno, los estados independientes allá tienen un peso y una independencia justamente increíble. Tienen una gran diferencia con algo que acá yo no entiendo todavía por qué no se reforma, que es que cada nivel de gobierno recauda sus propios impuestos. Claro. Es decir, ciudades recaudan su propio impuesto, provincias recaudan su propio impuesto, nación recauda su propio impuesto. Coparticipación, que lo tenemos acá, no existe. Cero. Que eso te da independencia en dos sentidos. En el primero, bueno, autonomía, obviamente, vos tenés tu propia plata. Y en el control, es mucho más sencillo que alguien recaude y controle la ejecución de su presupuesto en su propia ciudad o en su propia provincia, que nación lo haga en una ciudad que capaz que está a miles de kilómetros. Claro. Ajá. Esto hace que funcione muy distinto y le da mucho poder. Además de eso, también es un sistema que es a la inversa de la Argentina. Nosotros en Argentina tenemos ministros de Obras Públicas de la Nación que deciden el asfaltado de un municipio de Buenos Aires. Es ilógico, absolutamente. En Estados Unidos todas las decisiones políticas las toma el municipio. Casi todas. Excepcionalmente la provincia y en última instancia Nación. Lo que decide sobre la vida cotidiana de un ciudadano en Estados Unidos, el presidente de la Nación, es prácticamente nulo. O sea, ¿Qué sentido? Entonces, ahí tenemos, y tiene una racionalidad mayúscula esto, y muchas veces uno se pregunta por qué Estados Unidos es el único sistema en el mundo donde el presidencialismo ha funcionado sin ningún tipo de fluctuación desde que se creó hasta ahora, y tiene que ver justamente con eso, que en Latinoamérica los presidentes intentan abarcar la realidad de todo un país hasta la decisión más mínima del último ciudadano, que es imposible por una cuestión de humanidad y lógica, y en Estados Unidos es exactamente al revés. De hecho, hay mucha actividad gubernamental en los Estados Unidos que se terciariza en ONGs, como por ejemplo la redacción de leyes, porque es mucho más probable que una ONG que trabajó toda la vida sobre un fenómeno te redacte y te saque una ley mejor que un legislador que se va a poner 5 minutos a sentarse con un asesor para que le cuente qué pasa con esto y vaya a levantar la mano. Que también eso es lógico. Entonces,
Y esto hace un poco a lo que decía al principio de la necesidad de rever ciertas cosas en los sistemas políticos de Occidente. Porque fíjense que todo este tipo de cuestiones y de reformas que en Estados Unidos son normal, pero aún así no recogen el humor de la gente, y ahí sí ya hay, esto es lo gracioso de Estados Unidos, o lo irónico mejor dicho, que el bloqueo que tienen ellos no es tanto en su gobernanza local, sino que en las condiciones macro, en las condiciones estructurales. El problema económico que tiene Estados Unidos hoy no es que no crece, de hecho ha crecido muy bien el año pasado y este año tiene muy buenas proyecciones, la inflación baja, el Producto Bruto está creciendo, el Producto Bruto Interno, hay más empleo, pero hay una peor distribución de la riqueza. O sea, la gente se percibe más o desbeneficiada, por hablar mal y pronto, porque si vemos a todo el PBI como una pizza gigante, cada vez se lleva menos, o sea, cada vez hay menos gente que se lleva más porción y el gran grueso de la población se lleva menos. Y este es el problema económico. Esto es opinión personal, yo pienso que Trump no solamente no lo va a solucionar, sino que lo va a agravar por la ideología que tiene. Incluso uno de los puntos que pude charlar con alguien que es de allá, me decía, del gobierno de Trump hizo una reforma fiscal con condonaciones impositivas a las grandes empresas, y eso hoy nos está trayendo un problema de déficit fiscal, bueno, que puede ir de la mano con lo que vos decís de que no se está distribuyendo esa riqueza que se va generando. Bueno, un tema que marcaba siempre Angela Merkel cuando visitaba cualquier país de América, Estados Unidos incluido, capaz que excluiría a Canadá de esto, que es más parecido a los países europeos, es que ella siempre marcaba el hecho de que no había una correspondencia en el capital que tenían las personas con la escala impositiva que pagaban. Es decir, que pagaba menos siempre en nuestra latitud el que tiene menos, que el que paga más, el que menos tiene que el que más tiene. Que es una realidad, los sistemas impositivos nuestros son malos en ese sentido, son muy regresivos. Y los planteos siempre son, fíjense, y acá hay una gran cuestión de falta de lucha de los sectores que más pagan, o sea, de organización y combate en ese sentido. Obviamente combate lo hablo desde lo académico, desde el debate, nunca desde la violencia, porque cuando se debaten reformas impositivas, ¿qué se mira? Muchas veces, y en esto podemos comparar con Argentina, cantidad de impuestos. En lugar de mirar de la totalidad de impuestos que hay, qué porcentaje de eso lo paga gente de bajos recursos, y qué porcentaje viene de otros impuestos. En Argentina, por ejemplo, la mayor parte de los impuestos son ganancias e IVA. Sí. Ganancias del sector asalariado, no de las empresas, y IVA, que es el impuesto más regresivo que tenemos, porque lo paga todo el mundo por igual, indistintamente de la capacidad contributiva. Entonces, divino, vamos a reformarlo, qué sé yo, vamos a sacar el impuesto al cheque. Sí, ¿a cuánta gente le impacta eso realmente? O sea, pues sí, tenemos 20 millones de impuestos, ¿los tenemos que corregir? Sí, sin duda. Ahora, miremos un poco a ver qué tan regresiva es nuestra escala impositiva, porque se supone que la idea de vivir en sociedad es que el que puede contribuir más, contribuya más. Se supone, al menos. Esa era la idea inicialmente. Partimos de ahí. Después, si cambió en algún momento, bueno, ya se puede debatir, como todo. Pero estas cuestiones en Estados Unidos pasan exactamente igual. Y para redondear la idea anterior, lo que ve la gente, sobre todo del interior de Estados Unidos, que es la más perjudicada con esta cuestión de la falta de distribución, es las medidas proteccionistas que le prometen una vuelta a la industria nacional, que muchas veces ha provocado que un montón de pueblos se conviertan en pueblos fantasmas. Estados Unidos, sobre todo hacia el interior y sobre todo hacia el centro y hacia el norte, que son los estados más perjudicados, tiene muchas ciudades con una pobreza impresionante, producto de que las industrias han cerrado. Como les decía, los municipios viven de los impuestos que recaudan en el sector inmobiliario y que pagan proporcionalmente industrias, casas, etcétera. Hay municipios quebrados, porque quizás sus ingresos venían de 2 o 3 fábricas gigantes y ya no existe más eso. Entonces, el municipio quiebra, la gente no tiene laburo. Un montón de cuestiones que hacen que, y esto me lo han contado personas que viven en Estados Unidos, que sean pueblos de gente o que cae en el alcoholismo o que cae en la drogadicción para salir un poco de esa realidad terrible que tiene. Bueno. No son personas formadas que pueden decir, bueno, me voy a las grandes ciudades a conseguir un empleo que remunere mejor. Muchas veces son personas que solo tienen la escuela secundaria. Hay que recordar que Estados Unidos, la universidad es muy cara, muy cara, y no es accesible para cualquiera. Entonces hay muchísima gente no calificada. Y toda esta gente está viendo eso, justamente, bueno, a ver si me abren una fábrica, si me abren un taller, si me abren algo donde yo me pueda reinsertar nuevamente y de ahí pueda salir adelante.
Además de que la asistencia social en Estados Unidos es casi inexistente Nula. también. Entonces, también de toda una serie de cuestiones que son de difícil solución, porque así viniese Bernie Sanders, que es el más Bueno, de que mantiene izquierda su banca. de todos los partidarios demócratas. Y dijera, bueno, vamos a hacerte un anclaje de asistencia social nacional. Es casi imposible, porque con el déficit que maneja Estados Unidos hoy, no se lo aprobaría ninguna bancada de ningún partido. Claro. Entonces hay toda una cuestión ahí muy compleja en la que la gente hoy vota con esperanza, pero de acá que se pueda realizar alguna cuestión en ese marco donde los demócratas están debatiendo, vuelvo a repetir, cuestiones que son importantísimas, como el valor de la democracia, los sistemas de partidos fuertes, temas de verdadera libertad, justamente como poder decidir si gestás una persona o no. Un montón de cuestiones que me parece que son importantísimas a nivel cuestiones de género, que también, o sea, toda esta agenda, que es lo que a mí no me gusta de la ultraderecha, que nunca voy a entender por qué la necesidad de meterse en eso, porque en realidad que una persona decida sobre su género a vos no te afecta en nada, que una persona decida no continuar con un embarazo a vos no te afecta en nada. O sea, es como lo opuesto. Dicen, yo vengo acá para garantizar la libertad y está cercenando la decisión de un montón de personas. Es completamente ilógico eso. Bueno, habrá que hacer una autocrítica, incluso hasta del discurso de la comunicación política, sobre todo en el Partido Demócrata, para ver cómo interpelar. Supongo que eso vos lo marcabas. Para mí es lo que falta. Y lo veo occidente. Inclusive acá, es muy fácil de ver en Argentina. Fíjense, hoy el justicialismo, que históricamente se lo asocia a algo más progresista, está hoy enfrascado decidiendo quién va a dirigir el partido y quién va a ser candidato el año que viene, y no se le cae nada que conecte con la gente. Una idea. Ponete a analizar quiénes son los candidatos y... Por eso, entonces, hay una cuestión ahí que lamentablemente, de no solucionarse, y esto viene obviamente de la falta de mea culpa, va a seguir yendo por este lado. Finalmente, marcar que, por otro lado, la gente que está de acuerdo con estas ideas tan extremas de la extrema derecha, eso siempre son minoritarios. La mayoría de la gente está viendo otras cosas. Si uno mira, por ejemplo, acá la base de Milei en Argentina, se da cuenta que, sobre todo en los jóvenes, más que nada, que apoyan a Milei por las ideas económicas, de lo otro no hay nada de apoyo. O sea, ellos están completamente en las antípodas ideológicamente de ese tipo de cosas. Entonces, estas cuestiones hay que tomarlas, y hasta ahora lo han sido. Es peligroso igual, porque el discurso legitima a veces la actuación de algunas personas que cometen delitos aberrantes, como este señor que fue y quemó a las 3 mujeres al inicio de año en San Telmo solamente por su sexualidad, por su identidad sexual. Y la verdad que obviamente eso viene de ciertos discursos que legitiman estos accionarios, pero la realidad es que hacia adentro de esas fuerzas este discurso sigue siendo solo una herramienta de captación de votos, no una agenda real. Sí, después hay que ver cómo cada uno interpreta, que a veces derivan estas situaciones lamentables. Es un problema cuando uno tiene un puesto público y lo dice, porque son cosas que legitiman después el accionar de otras personas que quizás no están en todos sus cabales, pero que escuchan a alguien y asocian esto con un permiso. Totalmente. Juanpi, bueno, nada más Gracias. que agradecerte de haberte acercado para darle un poco de contenido a la charla de que hoy repasamos los resultados en las elecciones. Gracias. Y nos vamos. Chao. Hasta mañana. Despedilo, cerralo. Chao, muchachos. Hasta mañana a las 7 de la mañana. Gracias, Bauti, por estos minutos que te quedaste con nosotros, aprovechando que estaba Juanpi acá.